Hay una imagen que cada vez se repite más en las noches electorales. Los políticos suben al escenario, las sedes de los partidos se llenan de banderas, suena la música, hay aplausos, confeti, discursos preparados y mientras tanto, fuera de ahí, las calles están vacías. La mayoría de la gente está en casa, algunos viendo los resultados sin demasiado entusiasmo. Otros directamente están desconectados. Y entonces surge una pregunta que me parece interesante. ¿Por qué ya casi nadie celebra las elecciones? Porque si uno mira las imágenes de hace décadas, el ambiente era muy distinto. Había una emoción real, había sensación de momento histórico. La gente sentía que el futuro podía cambiar. Hoy, muchas veces da la sensación de que las elecciones son algo que ocurre más dentro de los partidos que dentro de la sociedad. Y creo que eso dice mucho del momento que estamos viviendo. Bienvenidos aquí, a Entre Amigos. Este canal nació precisamente para esto, para detenernos un momento y pensar, y no solo en la política, sino en lo que ocurre alrededor de la política, en cómo vivimos las cosas, en cómo ha cambiado la sociedad, en cómo muchas veces sentimos cosas que casi nadie verbaliza. Y hoy quiero hablar precisamente de esta sensación, porque creo que Andalucía es un ejemplo perfecto de algo mucho más grande que un resultado electoral. Creo que refleja el cansancio político de una parte enorme de la sociedad. Y si te interesa este tipo de reflexiones, más profundas y menos superficiales, te invito a que te suscribas al canal, porque aquí no intentamos hacer propaganda, intentamos entender qué nos está pasando como sociedad. Hubo un tiempo en que las elecciones se vivían casi como acontecimientos históricos. No era solo ir a votar, era sentir que algo importante estaba ocurriendo. Durante la transición, por ejemplo, votar tenía una carga emocional enorme. Veníamos de una dictadura, había ilusión, había miedo, había esperanza. La gente sentía que estaba participando en algo que era realmente trascendente. Y eso continuó durante muchos años. La llegada del PSOE de Felipe González en los años 80 generó una sensación de cambio histórico en una gran parte de este país. Más adelante pasó algo parecido con Aznar, después con Zapatero, incluso en Andalucía. Durante décadas las elecciones parecían definir una identidad política muy fuerte. Pero hoy, ¿de verdad sentimos eso? ¿O votamos muchas veces simplemente porque toca? Porque esa es la diferencia fundamental. Antes las elecciones movilizaban emociones colectivas, hoy muchas veces movilizan estrategias partidistas simplemente. Y para mí hay algo que me llama muchísimo la atención. Cuando miras una noche electoral y parece que todo el mundo está celebrando, pero si apagas la televisión y sales a la calle, no hay nadie. No hay ambiente colectivo. No hay sensación de fiesta democrática. Solo ves pequeños grupos vinculados directamente a partidos políticos, militantes, cargos, asesores, equipos de campaña, y eso para mí es muy significativo. Porque cuando una victoria política emociona de verdad a una sociedad, eso se nota fuera de las sedes. Pero hoy la política parece cada vez más encerrada en sí misma, como si hubiera creado un universo propio, con sus propios códigos, sus propios debates, incluso sus rivalidades internas, mientras gran parte de la ciudadanía observa desde fuera con una mezcla de cansancio e incluso bastante distancia. Y Andalucía es un ejemplo muy interesante para analizar esto. Durante décadas el PSOE dominó políticamente la comunidad casi como una estructura histórica. Era mucho más que un partido, era una cultura política. Pero con el tiempo ese modelo empezó a desgastarse. Los escándalos, sensación de inmovilismo, cansancio social, y entonces llegó el cambio político. Primero Ciudadanos irrumpiendo, después el crecimiento del Partido Popular, y más tarde Vox consolidando una parte importante del voto. Pero aquí viene lo interesante. Aunque cambian los partidos, la sensación social muchas veces no cambia demasiado. Y eso es lo verdaderamente importante, porque el problema no es solo quién gobierna. La cuestión de fondo es si la gente siente que su vida cambia realmente cuando cambia de gobierno. Y creo sinceramente que es una parte creciente de la población la que ya no lo siente así. Y creo que aquí hay otro elemento bastante importante. La política se ha profesionalizado muchísimo y eso tiene consecuencias. Hoy muchas veces las campañas parecen productos de marketing. Todo está calculado, los gestos, los eslogans,
las frases, hasta las emociones. Y el ciudadano lo percibe. Percibe cuando algo es auténtico y cuando parece estar diseñado por un equipo de comunicación. Por eso muchas veces las noches electorales parecen más un evento corporativo que una celebración popular. Porque la política se ha convertido en un entorno muy profesionalizado, pero quizás menos emocionalmente conectado con la gente corriente. Y también hay algo que pesa mucho, que es la repetición. Promesas que vuelven una y otra vez. La vivienda, la sanidad, el empleo juvenil, la infraestructura. Cambian los gobiernos, pero muchos problemas siguen ahí, desde siempre. Y eso genera un desgaste emocional enorme, porque cuando una sociedad escucha durante décadas discursos muy parecidos, empieza a desarrollar escepticismo. Ya no escucha las promesas con ilusión, las escucha con prudencia o directamente con distancia. Y eso es peligrosísimo para cualquier democracia, porque una democracia necesita algo más que voto, necesita la confianza. Y aquí llegamos al punto que a mí personalmente más me interesa. Cuando salen los resultados, ¿quién gana realmente? Porque muchas veces vemos euforia en las sedes políticas, pero después el ciudadano vuelve a su realidad, a pagar a la hipoteca, alquileres imposibles, las listas de esperas en sanidad, la precariedad laboral, salarios ajustados. Entonces uno se pregunta, ¿la victoria política se traduce realmente en victoria social? ¿O quizás muchas veces quien gana de verdad es simplemente una estructura de poder que gestiona instituciones durante 4 años? Y esta reflexión no va en contra de un partido en concreto, va sobre el sistema político en general, porque la desconexión emocional que vemos hoy afecta prácticamente a todo. Y es aquí donde quiero explicar algo importante. Aunque la gente siga votando, creo que existe una especie de abstención emocional. La gente participa, sí, pero cada vez cree menos, y eso se nota en el ambiente. Ya casi nadie espera transformaciones profundas. La política ha pasado de generar ilusión colectiva a gestionar expectativas bajas. Y cuando una sociedad deja de esperar demasiado de sus dirigentes, ocurre algo muy delicado. La resignación empieza a sustituir a la esperanza. Además, las redes sociales han cambiado completamente la forma de vivir la política. Antes la política intentaba convencer. Hoy muchas veces simplemente intenta movilizar a los propios, generar comunidad interna, confrontación, identidad de un grupo concreto, y eso produce un efecto curioso. La política se vuelve mucho más intensa dentro de Internet, pero mucho menos emocional en la vida real. Por eso vemos discusiones enormes en redes y calles completamente normales el día después de unas elecciones. Y aquí aparece la reflexión más importante para mí de este vídeo que estoy haciendo. El problema no es que gane un partido o que gane otro. El verdadero riesgo es que la sociedad deja de creer que la política puede mejorar las cosas de verdad. Porque cuando desaparece esa confianza, la democracia empieza a vaciarse emocionalmente. Siguen existiendo formalmente, hay elecciones, hay debate, hay instituciones, pero la ilusión colectiva se debilita muchísimo. Y una democracia sin ilusión acaba funcionando únicamente por inercia. Y quizás el problema no sea quién gobierna. Quizás el problema es que una parte enorme de nuestra sociedad ya no espera demasiado de nadie. Y eso explica por qué las noches electorales ya no se viven como antes. Porque muchas veces la política parece celebrarse más dentro de la sede que dentro de la sociedad. Y quizás esa sea una de las señales más profundas de nuestro tiempo. Como siempre, me interesaría muchísimo saber qué pensáis vosotros, dejádmelo en los comentarios. ¿Creéis que la política sigue emocionando a la sociedad? ¿O pensáis que muchas personas ya han desconectado emocionalmente de ella? Me encantaría leeros en los comentarios. Y si te interesa este tipo de reflexiones más pausadas y profundas sobre la sociedad y la política, me encantaría que te suscribas al canal. Porque aquí seguimos intentando hacer algo muy sencillo, que es entender mejor el mundo que estamos viviendo. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Entre Amigos. Hasta pronto.